Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por sumaros. Bueno, como ahora os explicaré, esto es una actividad dentro del grupo de LinkedIn de Integrated Project Delivery en español, un grupo que lleva ya unos años fundado y bueno, que como ahora veréis, pues coordino desde hace un tiempo y llevábamos, bueno, pues unos meses sin organizar ninguna actividad, así que hemos pensado que era una buena ocasión ahora a principios del nuevo año empezar con una charla como esta, que además pues tiene la intención de servir un poco de marco introductorio de otras cosas de las que esperamos ir hablando en próximos eventos. Así que, si os parece, arrancamos y voy a empezar por, nada, contaros brevemente para los que no me conozcáis quién soy. Bueno, pues como veis, mi nombre es Jesús Bayarri. Pues os invito a, si no somos ya contactos en LinkedIn o personales, os invito a contactar cuando queráis conmigo. Me dedico a gestión de proyectos, tengo una pequeña empresa junto con otros socios y con otros compañeros de gestión de proyectos de construcción inmobiliarios que se llama Vivare. Estamos, bueno, pues trabajando en el ámbito de Comunidad Valenciana, sobre todo Islas Baleares, bastante centrados en proyectos de edificación y del sector, bueno, de eso que ahora la gente llama flex living o living en general, ¿no? Que abarca el ámbito desde el residencial hasta el turístico, vacacional, co-livings, residencias de estudiantes, etcétera, etcétera. Como veis, pues mi formación es de arquitecto y bueno, es verdad que realmente como arquitecto proyectista trabajé pues muy al principio de mi carrera, pero sobre todo a partir de esa primera etapa me focalicé en gestión de proyectos en general, de construcción. He pasado por empresa constructora, por empresa promotora y como veis ahora pues en una empresa dedicada exclusivamente a gestión de proyectos para inversores y para promotores. Bueno, como veis, pues, y si alguno de vosotros me sigue en redes, pues suelo estar bastante vinculados a las cuestiones de gestión de proyectos. Soy un miembro activo del capítulo de PMI aquí en la región de Levante desde hace ya unos años. Y bueno, en la medida que puedo y me dejan, pues también participo en eventos y en otras actividades de divulgación. Casi siempre, pues, con el mismo objetivo, el mismo hilo conductor, ¿no? Que es intentar, de alguna manera, pues mejorar el modo en el que gestionamos proyectos. Y por daros también una pincelada de este grupo de LinkedIn que os comentaba, desde el cual organizamos esta pequeña charla, pues el grupo fue creado hace ahora 4 años, poco menos, por Miguel Ángel Álvarez, arquitecto español, que hace cosa de un año aproximadamente, pues me cedió el testigo, digamos. Ahora mismo somos 540 miembros, algo más de 540 miembros en LinkedIn. La verdad es que ha crecido mucho de forma, diría, bastante orgánica en el último año, porque realmente, quitado de algunas publicaciones y de información que vamos depositando en ese grupo, pues tampoco habíamos sido muy activos en cuanto a actividades en este último periodo. Ahora esperamos reactivarlo. Pero bueno, digamos que el objetivo de este grupo, pues nosotros que dar a conocer qué es IPD, que es Integrated Project Delivery, en el ámbito español inicialmente, pero también hemos decidido que, dada la buena acogida que estaba teniendo el grupo en toda Latinoamérica, pues tenía todo el sentido del mundo de extender, digamos, ese alcance pues, a todo el ámbito hispanohablante. Y bueno, con ese motivo le cambiamos incluso el nombre, ¿no? a IPD en español, ¿vale? Y bueno, para los que no sepáis de IPD, pues ahora hablaremos de ello, aunque, como os digo, hoy va a ser más una cuestión introductoria que no tanto entrar en muchos detalles. Así que os cuento un poco qué es lo que vamos a tratar hoy,
que es este contenido que veis aquí. En principio vamos a hablar de qué son los métodos de entrega de proyectos, ¿vale? Que es donde se encuadra Integrated Project Delivery. Y os contaré un poco cómo ha sido la evolución de las diferentes metodologías que se han ido desarrollando, como ahora veréis, en el último par de siglos fundamentalmente. Y sobre todo me voy a focalizar hoy no tanto en contar en qué consisten cada uno de esos métodos, que eso lo haré de forma, bueno, pues muy ligera, pero es que también es algo que está muy documentado y que fácilmente podéis encontrar en Internet y en muchas publicaciones, y el que necesite información, pues que no dude también en contactar y pedirla. Pero hoy me voy a enfocar más sobre todo en estudios, en papers que se han ido publicando que giran en torno a la comparación en cuanto a resultados de estos diferentes métodos de desarrollo de proyectos, ¿vale? Y hablar también bueno, de algo que quizá tampoco es tan accesible, ¿no? Que es en qué situación se encuentra la implantación de estos métodos, ¿vale? Tanto, digamos, a nivel geográfico como a nivel de las diferentes tipologías de proyectos, ¿no? En qué proyectos se están dando más casos de IPDs o de otros enfoques colaborativos. Y por último, sí que me gustaría que participáis en una pequeñita encuesta que haremos en vivo bueno, para tratar de ver un poco qué contenidos y qué formatos os gustaría que desarrolláramos en lo sucesivo, ¿vale? Para ver, bueno, pues cuál es el contenido de interés para vosotros y la forma de hacerlo y que llegue mejor, ¿vale? Y bueno, y si después hay preguntas o cualquiera quiere contarnos su punto de vista, su opinión, pues estáis invitados a hacerlo, por supuesto. Así que, si os parece, nada, vamos a entrar en materia. Y lo primero que vamos a hacer es, bueno, establecer un poco el marco, ¿no? de lo que vamos a hablar hoy, que es el de los métodos de entrega de proyectos, ¿vale? Vamos a hablar, si queréis, primero de la definición y luego os digo qué no son los métodos de entrega de proyectos. Pero bueno, para empezar, estos en inglés conocidos como Delivery Methods, ¿vale? Veréis por ahí la abreviatura de PMD, ¿vale? Project Delivery Methods, pues son, digamos, la forma en la que organizamos a los diferentes participantes en un proyecto, ¿vale? La forma de relacionarse entre ellos, las condiciones, digamos, que establecemos de relación entre los diferentes participantes, con el objetivo de establecer la metodología de trabajo, la forma en la que se va a desarrollar el proyecto. Es decir, no estamos hablando de contratos, ¿vale? Aunque obviamente pues cada metodología puede llevar aparejados diferentes modelos de contrato, pero estamos hablando más bien de una forma de trabajo, ¿vale? Como la propia palabra indica, pues de una metodología, ¿vale? ¿Por qué son importantes los PDMs, como decía, ¿no? Las metodologías de desarrollo de proyectos? Pues porque en el fondo van a incidir en cómo se desarrolla el proyecto y en los resultados del proyecto de una forma muy clara y muy directa, ¿vale? Esto no es que lo diga yo. Aquí, bueno, en las slides veréis en el pie que tenéis referenciadas un poco los diferentes estudios, documentos de donde extraigo la información, ¿vale? Por si alguien quiere profundizar. Pero es verdad que esto a lo mejor para alguien que no esté familiarizado con las diferentes metodologías de desarrollo le puede parecer algo extraño porque quizá no conozca que hay diferentes formas de afrontar un proyecto. Pero la realidad es que las hay, bastante variadas, como ahora veréis, y la elección de esa metodología incide de forma muy directa en el resultado, ¿vale? Como luego veremos. ¿Qué es lo que normalmente incluyen estas metodologías? Pues bueno, aquí tenéis un poco un vistazo general, ¿vale? Hablamos de alcance y de requisitos, ¿vale? Es verdad que esto, más que de la propia metodología, es un poco la información, digamos, los inputs de la metodología para a partir de ahí desarrollar la estrategia. Pero bueno, es el punto de partida de la metodología. Ya sí, dentro del cuerpo de ese método, de esa definición, entraría cómo funciona el contrato, cuáles son sus requisitos y
bueno, las obligaciones y responsabilidades de las partes, aunque es verdad, y esto quizá lo podamos ver en otra ocasión, pues que explicadas y descritas de una forma muy diferente a como las estaríamos acostumbrados a ver en un contrato al uso de servicios de construcción o servicios de arquitectura o ingeniería. Importante, la metodología incluye los procesos, cómo se van a organizar, quién va a hacer qué, en qué orden, ¿vale? Esto no es tan habitual en los contratos de construcción. Generalmente en los contratos de construcción sí que nos focalizamos mucho en las obligaciones y responsabilidades y sobre todo en las consecuencias de no cumplir con esas obligaciones y responsabilidades, pero es bastante más atípico que le dediquemos espacio a los contratos y a digamos, los procesos de gestión de proyectos a introducir estas variables desde el principio, ¿vale? Porque básicamente en muchos casos hay una cierta inercia para hacerlo como se ha venido haciendo habitualmente y ya veréis bueno, que hay bastantes alternativas en este sentido. Las relaciones entre los participantes, que como hablábamos antes es un aspecto fundamental que define una metodología de proyectos, ¿vale? Y que como luego veréis son esas relaciones y sus diferentes posibilidades las que hacen que una metodología u otra bueno, pues varíe significativamente en cuanto a sus resultados y en cuanto a la forma de enfocarlo. Y bueno, cosas bueno, habituales en gestión de cualquier proyecto, como puedan ser pues, los mecanismos de control y gestión del tiempo, del coste, de la seguridad, de la calidad, de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, por supuesto, ya, si queréis, la parte más contractual, más de documentación legal y de cualquier otro tipo técnica que pueda incluir cualquiera de estos métodos. ¿Vale? Eso es lo que, digamos, el cuerpo de contenido que cualquier método debería incluir para estar completamente definido. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con cómo han ido evolucionando estos métodos a lo largo del tiempo, ¿vale? Y aquí, bueno, de nuevo os invito a que le echéis un vistazo a la referencia que tenéis ahí al pie, ¿vale? Hay diferentes puntos de vista. Yo os hago referencia a este paper que me parece que, bueno, que está bien documentado y que tiene unas referencias que son bastante claras, pero también os digo que hay otros que hablan de otras cronologías diferentes a las que os voy a contar yo y bastante más comprimidas. Pero bueno, en el fondo, aunque sea en un plazo más comprimido de tiempo, la secuencia que os voy a contar básicamente se repite en todas las referencias que podáis encontrar, ¿vale? Básicamente, a lo largo de nuestra historia, no existían realmente metodologías de desarrollo de proyectos como tal. En esta referencia en particular que aquí os menciono, pues básicamente hasta mediados del siglo XIX, ¿vale? Se venía, digamos, empleando la figura de lo que pues, ahora conocemos como maestro constructor, maestro de obras, arquitecto, mejor en alguna otra época. En definitiva, era una figura que unificaba tanto el diseño como la gestión de la obra bajo su paraguas y del cual, como ahora veremos, pues colgaban el resto de figuras que pudieran intervenir en la obra. Básicamente había un promotor, que por supuesto en aquellas épocas pues nadie le llamaba promotor, podía ser un mecenas, podía ser un inversor, pero a partir de ahí digamos, en definitiva promotor era el que impulsaba y contactaba con este maestro, que era el que se encargaba tanto de realizar el diseño de una forma diferente, obviamente, a la que lo hacemos hoy en día, como de contratar a aquellas personas que fueran necesarias para ayudarle con el desarrollo del diseño y, por supuesto, con el desarrollo de la obra, ¿vale? Eso, en una secuencia temporal, pues implicaba esto que vemos aquí, ¿vale? Donde bueno, había una fase inicial donde ese promotor le pedía a este maestro constructor que hiciera un estudio, ¿no? Que evaluara, bueno, si tenía una idea clara de qué es lo que quería hacer, pues con una serie de requisitos, que desarrollara esa idea, que presentara una propuesta, incluso que le diera en un momento dado una idea de cuánto podría costar, aunque imaginaros en aquella época la dificultad de estimar el coste de ciertas obras que duraran siglos y que sobrevivían a un maestro tras otro. Pero bueno, en definitiva, le encargaba esta propuesta
Y bueno, a partir de ahí, en lo que ahora en jerga de Project Management podríamos calificar como un proyecto, bueno, ni siquiera un anteproyecto, el proyecto se iba desarrollando en paralelo, lo que diríamos un fast track, ¿vale? En jerga de proyectos, realmente no había un proyecto de ejecución que sacáramos a licitación para ver quién lo iba a ejecutar, sino que el diseño se iba refinando a medida que iba pasando el tiempo y, como digo, bueno, pues imaginaros obras de la magnitud de catedrales, fortalezas, etcétera, que en realidad pasaban por las manos de muchos maestros. No necesariamente todas las obras tenían que ser así, pero algunas de ellas eran de este tipo. ¿Qué ocurre a partir de mediados del siglo XIX? Bueno, pues ocurren varias cosas. Por un lado, que los proyectos comienzan a ser cada vez más complejos. En particular, empiezan a aparecer cada vez más sistemas de instalaciones que antes no existían o no entraban dentro de los edificios o apenas entraban. Después empiezan a aparecer muchas técnicas constructivas y materiales nuevos, ¿vale? Como pueda ser el hormigón armado, como pueda ser el hierro y posteriormente el acero, etc. En definitiva, empieza a complejizarse mucho el proceso tanto de proyecto como constructivo, y también empieza a haber una industria más especializada. Por un lado, empieza a haber formación específica para arquitectos, ingenieros, etcétera, y empieza a haber también empresas especializadas en ejecución de determinados elementos de la obra o en el suministro de determinados materiales, etcétera, etcétera. ¿Eso qué lleva? Nos lleva al modelo que desde entonces se ha venido conociendo como tradicional, que no es otro que el Design Bid Build, ¿vale? Diseño, licitación y obra. Y eso no quiere decir que a partir de mediados del siglo XIX todas las obras se hicieran bajo esta modalidad. De hecho, hay muchos ejemplos notables de obras ya habían entrado el siglo XX que no se hicieron con Design Bid Build, se hicieron con modalidades más parecidas a otras que mencionaremos. Pero sí que es, digamos, en esta época donde empieza a surgir esta metodología, ¿vale? ¿Y en qué consiste esquemáticamente? Bueno, pues ahora, como decíamos, dado ese grado de especialización, se separan lo que es el encargo del diseño y lo que es el encargo de la obra. Hay un proyectista que es el que encabeza el diseño y que además, como vemos aquí en la secuencia temporal, entra en el proyecto en fase más temprana. Normalmente puede haber o no un proceso de licitación para el diseño, simplemente una adjudicación a un determinado proyectista, y este desarrolla el proyecto hasta el punto de poder desarrollar un proceso de licitación, de solicitud de ofertas, etcétera, donde un constructor, varios constructores, van a hacer sus propuestas, van a proponer un presupuesto y, bueno, ¿por qué no?, una alternativa técnica, digamos, en base al proyecto que este proyectista ha desarrollado, y en general ese proceso se va a dirimir en base al presupuesto, ¿vale? Es decir, aquí el principal driver es el precio, ¿vale? La oferta más barata, generalmente, con diferentes variantes, diferentes mecanismos, etcétera, pero generalmente es la más competitiva, es la que se suele elegir, ¿vale? Claro, esto, como luego veremos, pues implicaba una serie de ventajas en ese momento, pero también a lo largo del tiempo se ha ido viendo que implica un gran número de inconvenientes. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de mediados del siglo XX, cuando Design Bid Build empieza ya a ser, pues, ahora sí, entre los años 50 y 70, la opción prácticamente omnímoda en cualquier proyecto, empiezan a aparecer lo que se conocen como métodos alternativos. Y en particular hay dos que destacan, que son Design Build y Construction Management. En paralelo hay otra serie de cosas que ocurren, ¿no? Pues es verdad que la metodología de gestión de proyectos empieza a desarrollarse con más detalle, empiezan a aparecer ciertas herramientas, por ejemplo, de gestión de presupuestos, de gestión de plazos, etcétera. Y también, bueno, pues a determinadas prácticas de otras industrias, ¿no?, que trabajan de otra manera, empiezan a incorporarse también al sector de la construcción.
Design Build es un poco volver, en cierto modo, a unificar diseño y construcción. ¿Vale? En Design Build los habíamos separado, teníamos la figura del arquitecto y la figura del constructor, y dadas las dificultades que eso había entrañado, pues empiezan a aparecer estas propuestas en las que se reunifica. Generalmente bajo la figura del contratista general, del constructor, que es quien tiene, en la mayoría de los casos, bajo sí al proyectista o incorporado dentro de su propia estructura. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, en cuanto a la forma de desarrollar en el tiempo esta metodología, es que el contratista se incorpora generalmente en fase mucho más temprana, porque tiene que realizar el diseño también bajo su responsabilidad. A veces ocurre que en base a un cierto anteproyecto, a veces simplemente con unos requisitos iniciales, y a partir de ahí es este design builder, este contratista general, en la mayoría de los casos, el que desarrolla bajo su responsabilidad el diseño bajo las directrices del cliente. ¿Vale? Eso también da lugar, por supuesto, a que subcontratistas y determinados consultores se incorporen en una fase más temprana. Esto, por supuesto, representaba y representa ciertas ventajas respecto de Design Build, por mencionar así alguna. Evidentemente, la involucración temprana del contratista, pues lo que facilita es una mucho mejor coordinación, por supuesto, con el diseño, porque al final forma parte de su responsabilidad también. Y además, a efectos, digamos, de seguridad en cuanto al precio, ¿no? Incertidumbre en cuanto al precio, pues en la medida en que el constructor se incorpora desde el principio y puede fijarse ese precio de algún modo como objetivo de su propio desarrollo, pues funciona, como luego veremos, mucho mejor que Design Build en ese sentido. También tiene otra serie de inconvenientes, motivo por el cual entre otras cosas, han ido apareciendo otras soluciones, como ahora veremos. Por otro lado, hablábamos de Construction Management, que en muchas ocasiones se diferencia entre dos modalidades que en el fondo son bastante diferentes entre sí. ¿Qué ocurre con Construction Management? Bueno, seguimos teniendo la separación entre diseño y construcción, aunque como veis, aquí hay un vínculo entre el proyectista y el Construction Manager, como le llamamos en este caso. ¿Vale? Ese vínculo no es un vínculo contractual, pero sí que es, digamos, una directriz que a través de la incorporación temprana de ese Construction Manager, es decir, ahora ya no es un contratista que se incorpora una vez el proyecto está definido, sino que lo hace en una fase en la que el proyectista está todavía desarrollando o incluso antes de que lo desarrolle, y de algún modo existe esa relación que a veces puede ser más o menos de supervisión o de control entre el proyectista y el Construction Manager. En dos modalidades. Una que conocemos como Construction Management as an Agent o as Advisor también, que básicamente lo que hace es que el promotor contrate, por un lado, al Construction Manager y, bajo la gestión del Construction Manager, contrate directamente a los diferentes subcontratistas que van a ejecutar la obra, los diferentes lotes, por decirlo así. Sin embargo, tenemos otra modalidad que es Construction Management at Risk o Management Contracting, también conocido de esta manera, donde los subcontratistas son contratados a través del Construction Manager. ¿Vale? Y esto generalmente va aparejado con una gestión con precio máximo garantizado, incluso a veces con libros abiertos, etcétera, ¿vale? Pero en definitiva aquí se traslada, digamos, la responsabilidad de la contratación y la ejecución de obra íntegramente al Construction Manager, mientras que cuando se trata de la primera modalidad sigue estando la responsabilidad, digamos, de contratación directamente bajo el promotor, así como el diseño, ¿vale? Digamos que en la línea de tiempos esto lo que cambia es que, como decíamos, el constructor o ese construction manager se va a incorporar también en una fase temprana, que a veces, como decíamos, puede ser ya con un cierto anteproyecto desarrollado o a veces incluso hacerlo cuando todavía no hay diseño. ¿Vale? Y por último, en, digamos, los últimos 10, 20 años, que bueno, tenemos 2010, pero en realidad esto ha empezado a aparecer al final del siglo XX, aparecen en general lo que conocemos como contratos colaborativos o métodos colaborativos entre los cuales se encuentra Integrated Project Delivery. Aquí concurren varias circunstancias. Por un lado,
Integrated Project Delivery viene muy de la mano de Lean Construction, ¿vale? Al final, Lean Construction no deja de ser una adaptación de la metodología Lean que proviene de otras industrias, especialmente de la manufactura, ¿no? Sabéis que es muy conocido sobre todo por la fabricación de coches, pero se ha extendido a muchos otros sectores e industrias. Y Lean Construction trae de la mano, entre otras cosas, como sabéis, un abanico de herramientas muy amplio y digamos que Integrated Project Delivery podríamos considerarla una herramienta más, pero en el fondo casi podríamos decir que es un marco que permite la introducción de muchas, si no todas, las herramientas de Lean Construction dentro del desarrollo de un proyecto. Eso es uno de los motivos por los cuales aparece IPD, pero también aparece básicamente porque el resto, digamos, de formas de metodologías de desarrollo de proyecto no acaban de resolver los problemas que se han ido encontrando, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso esquemáticamente con Integrated Project Delivery? Pues bueno, que la relación, ahora, digamos, volvemos otra vez a unificar diseño y construcción, ¿vale? Pero esta vez no lo hacemos por separado, es decir, no es una relación entre promotor y proyectista por un lado y promotor y constructor por el otro, sino que esas tres figuras, al menos esas tres figuras, están integradas, íntimamente integradas desde el principio, ¿vale? Con las mismas condiciones, con los mismos objetivos, etc. Incluso se pueden incorporar terceros, ¿no? Como puedan ser pues, consultores desde el punto de vista del diseño o subcontratistas y proveedores clave que vayan de la mano del constructor a ese mismo marco, digamos, común. En términos de plazos, bueno, pues aquí proyectista y constructor se suman al proyecto prácticamente al mismo tiempo. Y en muchos casos, y de forma idónea, cuando todavía no existe realmente un proyecto. Lo hacen en eso que llamamos la fase de validación, en la que fundamentalmente trabajan en una primera etapa para poder decirle al promotor si sus condiciones de partida, si su plan de negocio es factible o no, ¿vale? Y a partir de ahí desarrollar o no servicios de preconstrucción y construcción. Bueno, pues a partir de este proceso que vemos aquí, bueno, como os decía, hay más versiones. Esta, por ejemplo, es mucho más comprimida. O sea, esto mismo que os he contado, pues localiza, digamos, Design Build de los 70, Design Build de los 80 y Construction Management con estas dos modalidades en los 90 y ya en los 2000 aparece IPD, incluso esto que veis aquí, IPD Square, que es como, bueno, digamos, ese marco ampliado que os decía en el que aparte del contratista y el proyectista principal, aparecen también estos otros consultores y contratistas dentro del mismo paraguas, ¿vale? Bueno, ya os digo, en términos de plazos, podéis quedaros más con la versión comprimida o con la ampliada, pero como veis un poco la secuencia es básicamente la misma. Incluso esta, que os lo pongo aquí si queréis un poco de, bueno, pues como es su autor, ¿no? No sé si conocéis a Don Du, que publica mucho en LinkedIn, y justo ayer publicaba esta imagen que veis aquí, ¿no? Donde de alguna forma provocativa, básicamente lo que venía a decir es que si estás todavía trabajando con Design Build, pues te has quedado anclado, ¿no? En el Australopithecus, ¿vale? Incluso, bueno, dentro del texto de su publicación llegaba a decir que, pues, change or die, ¿no? O sea, si no te subes a este carro vas a acabar estando totalmente desfasado. Si os fijáis aquí, habla de Design Build, Construction Management at Risk, Design Build, y habla de PDB, Progressive Design Build, que como ahora veremos es una evolución de Design Build. Y bueno, en este caso Don Du, que es alguien muy relacionado también con el círculo de Southern California, ¿no? Donde bueno, más empuje está teniendo IPD y los temas de Lean Construction en general, es un poco como la cuna de Lean Construction en Estados Unidos, pues ahí están empujando mucho esta otra modalidad que como veis también consideran colaborativa, aunque podríamos puntualizar, que es Progressive Design Build, ¿vale? En el fondo, bueno, os podríamos hablar de 1000 formas y 1000 nombres, ¿vale? Es verdad que al final puede ser que bajo el mismo nombre o bajo el diferente nombre estemos utilizando el mismo concepto. Hay quien le llama contratos colaborativos o metodología colaborativa a cosas que
podemos otros no entender que son colaborativas y al revés, del mismo modo que hay diferentes nombres para una misma cosa con matices, ¿vale? Dependiendo de, por ejemplo, de la zona geográfica de la que estemos hablando. Pero bueno, si miráis en general en bibliografía, etcétera, veréis que estos 4 métodos de los que os he hablado suelen ser un poco los que resumen todas las tendencias que se han ido dando en las últimas décadas. Pero vamos a hablar de los resultados. Hoy, como os decía, mi idea no es tanto hablar de en qué consiste cada uno de los métodos y en particular IPD, esos, si queréis, en particular sobre IPD tendremos ocasiones de hacerlo, pero yo es que me quería centrar un poco más en los métodos en general y en cómo se comparan y en cómo han sido los resultados de cada uno de ellos y el por qué estamos donde estamos a día de hoy, ¿vale? Así que, bueno, os voy a hablar de algunos estudios que se han realizado particularmente en los últimos 10 años, porque evidentemente IPD no tiene tampoco mucha más trayectoria, empezando por este, que es del año 2013. Claro, os podéis imaginar que en 2013 IPD nace en Estados Unidos, aunque hay otras, vamos a decir, variaciones, como pueda ser Alliance, que nace incluso un poco antes en Australia y luego en Nueva Zelanda, etcétera. Pero IPD es propiamente estadounidense, aunque luego se haya extendido a otros lugares. Y en el año 2013 prácticamente todos los ejemplos que habían eran Estados Unidos, Canadá y en este estudio en particular un par de proyectos fuera de Norteamérica. Aquí, como veis, se estudian 35 proyectos, de los cuales 12 son IPD y 23 no lo son, con algunos bajo esta nomenclatura que veis aquí de IPDish, ¿no? Que es, bueno, pues hago a mitad camino entre IPD y no IPD, que podemos suponer, y así lo explica el estudio, pues bueno, que implementan, por ejemplo, algunas herramientas Lean Construction o un cierto grado de colaboración en fase de diseño, etcétera, ¿no? Son, digamos, estadios intermedios, si queréis, por no hablar de invitaciones de IPD, con rangos de presupuestos, como veis, bastante variados, ¿vale? Aquí he seleccionado algunas métricas, porque en realidad hay muchísimas más, ¿vale? Pero las que me parecían más significativas, quizá echéis en falta una, que es la primera que solemos intentar mirar siempre, que es la del coste, ¿vale? Una de las cosas que dice el estudio es que no se detecta una diferencia significativa en variación de costes entre las diferentes metodologías estudiadas, ¿vale? Y por eso ni siquiera muestra una gráfica de cómo varían los resultados entre unos y otros. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en otras métricas, como puede ser la calidad en general, aquí llamado Systems Quality, básicamente eso es una encuesta entre los diferentes miembros del equipo donde valoran la calidad del proyecto entre 1 y 5, bueno, pues como podéis ver, IPD de media tiene una valoración ya más alta que todos los demás, con un rango, bueno, muy parecido al de IPDs, pero con una calidad media casi de medio punto superior. Y en general, en todos los parámetros de calidad, IPD es superior. De hecho, en el estudio, aproximadamente en el 70% de las métricas, IPD es superior y en el resto igual o muy semejante al resto de metodologías. Por ejemplo, si os fijáis en cambios en proyecto no relacionados con el diseño, pues IPD tiene claramente el menor número de cambios. O, por ejemplo, cumplimiento, ¿no?, de planificación, PPC. Bueno, pues evidentemente en proyectos donde no hay ninguna herramienta Lean Construction ni siquiera está valorado el grado de cumplimiento de planificación. Mientras que en IPD en general pues se mueve en un rango de entre el 100% y, bueno, ya está el 100%, es verdad. Pero desde luego sí que hay un control y generalmente una posibilidad de mejora sustancial respecto de proyectos que no emplean IPD. Y así podemos ver en cualquiera de las otras métricas que os muestro. Pero vamos a seguir, si queréis, con más estudios. Este, por ejemplo, ya es de un poquito más tarde, de 2015, sobre 59 proyectos, también en Estados Unidos mayoritariamente, todos en este caso desarrollados por IPD. Y en este caso lo que le preguntan es por la experiencia a cada uno de los participantes, ¿vale? Aquí, como podréis imaginar, pues hay tanto promotores, contratistas, arquitectos, ingenieros, etcétera, ¿no? Y lo que les preguntan es si comparado con su experiencia en otras metodologías, IPD ha resultado mejor o peor, básicamente,
¿vale? Y como podéis ver, mayoritariamente, más del 90% en la mayoría de los casos, están entre igual, que sería el gris, que son muy pocos, pero de media más del 80% consideran que ha sido mejor o mucho mejor, ¿vale? El resultado obtenido en cada una de esas métricas, ¿vale? Como pueda ser pues, la predictibilidad de los plazos o el control del coste o la calidad del edificio, etcétera, ¿no? Así que, bueno, claramente entre los participantes de estos 59 proyectos, ya hace 10 años, más del 80% decían que los resultados eran mejores aplicando IPD. Después, este me parece también particularmente interesante porque aunque no introduce todavía IPD en la ecuación, lo que hace es un estudio comparado de 351 proyectos en el año 98 y 212 proyectos en el año 2018, o sea, con una diferencia de tiempo de 20 años, entre los cuales hay, como podéis ver, proyectos desarrollados con Design Build, con Construction Management at Risk y con Design Build, ¿vale? Con un presupuesto medio de en torno a 50 millones de dólares. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues, fijaros, aquí sí que ya entra la métrica de coste. Y como podéis ver, en el año 98 lo que se detectaba es que Design Build tenía una desviación de costes media de un 4,8%, mientras que Design Build era de menos de la mitad, algo menos de la mitad, con Construction Management at Risk, más o menos, en un punto intermedio. Ha habido una evolución, es decir, los proyectos en general han mejorado su performance en los últimos 20 años, pero Design Build sigue siendo peor, sigue siendo aproximadamente, teniendo una desviación del doble, ¿no? Un 2% casi, un 1,9 respecto de casi un 1 con Design Build o Construction Management at Risk. Algo mucho más exagerado ocurre, por ejemplo, con la desviación de plazos. Si os fijáis, en el 98, Design Build arrojaba una desviación en plazos de más del 4%, frente a 0 de desviación de plazo media en el caso de Construction Management at Risk o Design Build. De nuevo, es verdad que 20 años después, pues bueno, algo hemos mejorado, ¿no? Esa desviación en Design Build no es tan grande, sin embargo, sigue siendo mucho peor comparada con la que vemos en Construction Management y Design Build, ¿vale? En el año 2019, un año después, aparece este otro estudio, ahora sí ya incorporando IPD dentro de la ecuación, ¿vale? Y en el fondo arroja resultados muy similares, lo que pasa es que aborda más métricas que el estudio anterior y nos permite ver más cosas. ¿Qué es lo que nos permite ver? Bueno, pues que en la métrica, por ejemplo, de coste, Construction Management at Risk, Design Build y IPD más o menos tienen resultados muy parecidos. Aquí no lo podréis ver, pero sí que es verdad que la media en IPD es ligeramente más baja que en el resto. Mientras que en Design Build ya no solamente es que la desviación de coste sea significativamente mayor, sino que además la variabilidad es muchísimo mayor, ¿vale? En otras cuestiones, como puede ser el plazo, por ejemplo, esa variabilidad es muchísimo más grande, ¿vale? Siendo muy similar en el caso de las otras alternativas, aunque con IPD la media siendo prácticamente cero, ¿vale? Donde sí que vemos muchas diferencias en estos estudios de IPD comparado con las otras alternativas es en parámetros que tienen que ver con la calidad, ¿vale? Por ejemplo, cuando miramos el tiempo de procesado de órdenes de cambio, pues en IPD, como veis, es un tiempo infinitamente más pequeño, fijaos que estamos hablando de semanas, ¿vale? Respecto del resto. Y bueno, aunque con diferencias quizá no tan notables, lo podemos ver también en otros parámetros relativos a la calidad del proyecto o de la gestión del proyecto. Después, en el año 2020, McKinsey, que, bueno, si no le habéis echado un vistazo a sus reportes sobre el futuro de la construcción, etcétera, os lo recomiendo porque son, la verdad, que muy interesantes. Y lleva unos años dándole seguimiento y, de hecho, empujando a través de diferentes artículos con respecto a la implantación de metodologías colaborativas en proyectos de construcción. Y en 2020 publicó este estudio realizado sobre, digamos, creo recordar que eran en este caso solamente 10 proyectos, pero sí que veis que de diferentes, digamos, sectores dentro del ámbito de la construcción, la mayoría de ellos, como veis, de infraestructuras. Y
bueno, era un poco, digamos, un seguimiento a algo que ya había empezado a decir unos años antes en sus diferentes reportes, que es que básicamente la adopción de metodologías de contratación colaborativa mejoraría sustancialmente los resultados de los proyectos de construcción. Y aquí, como veis, esa mejora queda cuantificada y diferenciada entre los diferentes sectores, pero de media, como veis, es aproximadamente un 15% de mejora en cuanto a los resultados de plazos y en torno a un 17,5, 20, 16 en cuanto a la mejora en costes, ¿vale? Como veis, luego ese rango pues, puede variar sustancialmente, pero en cualquier caso siempre a mejor, ¿vale? Quizá no tanto en plazo en ciertos aspectos, pero siempre a mejor en costes en todos los ámbitos de proyectos que se estudiaron. Bueno, y claro, quizá la pregunta ahora sería, vale, y si esto funciona tan bien, es tan fenomenal, ¿cómo es que no estamos todos haciendo IPDs en todos nuestros proyectos? Bueno, eso es un poco lo que quería contaros ahora. No tanto el por qué, que eso si queréis será motivo de otra ocasión, pero sí el dónde estamos ahora mismo, ¿no? Realmente cuál es la implantación o el grado de penetración de IPD o de otras metodologías colaborativas en diferentes mercados, ¿no? Y os tengo que decir, como suele ser habitual en este tipo de estudios, que lamentablemente pues en el ámbito de España, incluso de Latinoamérica, hay muy poca información estadística en cuanto a esta situación. La mayoría de información nos viene sobre todo de Estados Unidos, Canadá y algo más de países anglosajones, pero poco podemos contar realmente de nuestro ámbito más cercano, más allá de las sensaciones y del feeling que podamos tener, ¿no? Alguna información hay, no obstante. En cualquier caso, aquí tenéis un estudio realizado, mejor dicho, encargado por el Design Build Institute of America de mayo de 2014, que diréis, bueno, es un estudio interesado, ¿no? Es un estudio de parte. En el fondo se lo encarga una consultoría, pero bueno, podemos decir que pudiera haber cierto interés por mostrar una imagen favorable a Design Build. Podría ser, pero bueno, en cualquier caso, fijaros lo que muestra. Lo que muestra es una evolución, digamos, a la baja de la metodología Design Build desde el año 2005 al 2013, en el que pasa de estar en torno a un 66-67% de los proyectos del mercado a estar en torno a un 52-53%, mientras que Design Build progresa de un 30 a un 40 aproximadamente. Con Construction Management at Risk muy por debajo. ¿Vale? Aquí todavía no se habla de Integrated Project Delivery o de otras metodologías. Pero ya os da una idea, y es importante también apuntar, como veis aquí en el título, de que estamos hablando de proyectos no residenciales. ¿Vale? Porque si habláramos de los residenciales, esta cifra de Design Build sería prácticamente nula. Estaríamos hablando prácticamente de un 100% de Design Build en Estados Unidos y en cualquier parte. ¿Por qué? Porque realmente donde Design Build se desarrolla, como ahora veremos, es en tipologías más relacionadas con otros sectores. ¿Vale? Y como veis aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, el que mayor penetración de mercado tiene de Design Build es el sector militar. ¿Vale? Seguido por otros como puedan ser comerciales o industriales o el retail, etcétera. Aquí sí que vemos apartamentos y fijaros que en apartamentos habla de en torno a un 30 y tantos %. Os diría que ya me parece mucho, pero bueno, en cualquier caso, bastante por debajo de otros sectores. Y si miramos a esta misma fuente, verdad que con otra consultoría, pero también el estudio encargado por el TBI, pues veremos que la evolución a día de hoy, o hace, bueno, para 2023, tampoco es que fuera enorme. O sea, si estábamos hablando antes de que Design Build podía estar en torno a un 40%, pues en 2021, en el rango de 2021-2027, estaba en torno a un 42% y esperan que crezca hasta 2026 en torno a un 46%. Pero lo que ha seguido también decreciendo es Design Build. ¿En favor de qué? En favor de otros métodos alternativos, ¿vale? Entre los cuales estaría IPD, pero también otros, ¿vale? Es verdad que, como os decía antes, eso está focalizado en ciertos sectores y para los que, como es nuestro caso, pues trabajamos más en la edificación que, por ejemplo, en las infraestructuras,
esto lo vemos más de lejos, ¿vale? Es difícil ver en edificación, vamos a decir, comercial, proyectos con design build. Sí que lo es más sencillo, desde luego, en edificación industrial, bueno, en otras tipologías que han ido incluso apareciendo recientemente, pero como puede ser más la logística o los CPDs, etcétera, pero es muy raro verlo en residencial, por ejemplo. Por tener también algo de información de lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito español, pues hace cosa de 1 año y medio, el Clúster de la Edificación, que es una organización aquí en España que está tratando de impulsar todo lo que tiene que ver en general con la industrialización del sector y bueno, tiene varias líneas de trabajo, entre las cuales se encuentra el de hora de contratos colaborativos, pues hacía esta encuesta que veis aquí, donde, bueno, hacía una serie de preguntas y una de ellas era esta, le preguntaba en torno a un centenar, algo más de un centenar de encuestados, entre los que había promotores, constructores, arquitectos, consultores, etcétera, si estaban habituados a trabajar de manera colaborativa con otros agentes en fase de diseño. Y bajo mi punto de vista, de manera sorprendente, el 86% dijeron que sí, que estaban habituados. O sea, no solamente que ya lo habían hecho alguna vez, sino que estaban habituados. Bueno, es verdad que de esos, el 59% en algún proyecto y el 41% en la mayoría. Pero la verdad es que me pareció una cifra muy alta, teniendo en cuenta además que aquí sí la mayoría de los encuestados son del sector residencial, vamos a decir, ¿vale? Luego habría otro debate de si todos estamos entendiendo aquí lo mismo por gestión colaborativa o manera colaborativa. Seguramente la definición que haríamos no sería la misma entre todos los que ven esta encuesta y nosotros, pero bueno, tampoco había mucho más detalle que este. Incluso esa encuesta llegaba a preguntar si habían participado en modelos IPD, en contratos multiparte, como os veníamos explicando. Y todavía, más sorprendentemente, al menos bajo mi punto de vista, el 63% dijeron que sí. Y aquí sí que os tengo que decir que creo que es que simplemente no saben lo que es un contrato IPD, porque desde luego esa muestra será sesgada o será muy pequeña o simplemente creo que bueno, hay un mal entendimiento, de hecho la propia encuesta lo dice, como podéis ver ahí en negrita, que seguramente están confundiendo lo que significa IPD con colaborativo, incluso colaborativo con lo que verdaderamente es colaborativo. Pero bueno, al menos nos da una pincelada de que, bueno, que parece que el tema se está moviendo, que hay interés. Y como veis, por ejemplo, en esta última pregunta, directamente decían si creían los encuestados que el modelo colaborativo se iba a implantar de forma generalizada. Y el 71% dijeron que sí. O sea que realmente entre el sector, y es verdad que si queréis aquí, focalizado en el residencial en España, creen que esta va a ser la metodología que se implante, ¿vale? Es verdad que aquí está preguntando por colaborativo, no tanto por IPD, que podríamos hablar de que es un grado de colaboración, digamos, no sé si decir extremo, pero dentro del abanico de la colaboración, el más desarrollado. Perdón. Y por daros algunas pinceladas más de qué es lo que está ocurriendo, en publicaciones recientes, pues podéis ver que en lugares como Reino Unido o como Nueva Zelanda se está hablando mucho de cómo, del empuje que está teniendo en la contratación colaborativa, si bien es verdad que, de nuevo, muy focalizado en el sector infraestructuras y grandes proyectos, ¿vale? Por ejemplo, este artículo de Reino Unido hace referencia a los proyectos de las Olimpiadas de Londres de 2012 o al proyecto de Crossrail, etcétera, grandes infraestructuras, grandes proyectos, pero, por ejemplo, algo que me resulta curioso es que el éxito de las Olimpiadas de Londres 2012 hizo que este modelo se exportara, por ejemplo, a Perú, ¿no? A través de los contratos NEC, cuando han tenido que desarrollar ellos los Juegos Panamericanos. Perdón. Por lo tanto, bueno, pues parece que algo está calando. Es verdad que quizá el contrato NEC, ¿no? No es, o sea, es una modalidad colaborativa, pero tampoco es IPD, pero bueno, como todo, pues mejor que nada, ¿no?
Eh, y simplemente por reflejar esto en cifras, lo que os decía, ¿no? Al final, realmente donde sí que claramente los modelos colaborativos están creciendo, aunque ya digo, no necesariamente como IPD, pero puede ser como un PPP o puede ser como un Alliance, puede ser como un Project Delivery, Partnership, etcétera, otras modalidades que existen, pero muy focalizados en las infraestructuras y bastante menos en edificación, al menos en el ámbito global. Pues bueno, espero que haya sido interesante. No sé si he ido muy rápido, sí que me he saltado evidentemente muchas cosas porque creo que valía la pena focalizarse a lo mejor en temas que no son tan habituales o que no son tan accesibles. Y me gustaría, si podéis, que entrarais en esa web, en menti.com, y emplearais el código que veis ahí y la idea es, nada, pediros que contestéis a 3 preguntas, ¿vale? Que si os parece voy también a compartir aquí en pantalla y así podemos ver las respuestas que vais dando a cada una de ellas. No sé si todavía queda alguien por ahí que no se haya dormido o que no se haya retirado. Pero bueno, os digo, si tenéis ahí, quedará grabado. Nos han dicho en LinkedIn que sí. Se supone que sí, que en LinkedIn Live queda grabado. Así que en tanto que tengamos la grabación, la facilitaremos a través del grupo de LinkedIn. ¿Vale? Así que nada, a ver si por ahí tenemos alguna respuesta. Bueno, como veis, esta pregunta básicamente es para ver, bueno, qué tipo de contenido es el que creéis que sería más interesante ir presentando en sesiones como estas o de otro tipo. Ahora, de hecho, la siguiente pregunta es un poco para ver qué formato es el que creéis que podría ser más interesante. ¿Vale? Eh, Aquí hemos puesto, bueno, cuatro ideas, no puedan ser, pues eso, ir más a cuestiones básicas relativas a contratación colaborativa, ¿vale? Pues para aquellos que quizá no estén tan metidos en esta materia, o entrar en cuestiones más de detalle, ¿no? Más de gestión, de cómo funcionan, por ejemplo, unos libros abiertos o cómo se negocia, por ejemplo, una pool de riesgo o cómo se gestionan, por ejemplo, las contingencias en un contrato colaborativo, ¿no? Esa segunda opción sería más, pues eso, de entrar en cosas mucho más detalladas, ¿vale? La tercera opción sería más desde el punto de vista, ¿no? De, oye, yo soy promotor o soy constructor o soy arquitecto o ingeniero y quiero desarrollar proyectos mediante esta metodología, ¿qué puedo hacer, ¿no? Cómo puedo enfocarlo? Evidentemente es muy diferente si lo hacemos desde el rol de promotor o si lo hacemos desde el rol de constructor o consultor o proyectista, eh, porque, bueno, siendo claros, es el promotor el que tiene la sartén por el mango y bueno, pues sin su voluntad, por más que los demás queramos empujar, es difícil que se haga. Pero empieza a haber promotores, afortunadamente, que empiezan a estar interesados en este asunto o en algunas ocasiones, pues como pueda ser nuestro caso, ¿no? Equipos de project management, ya sean internos o externos, que conocen la metodología y que la pueden proponer al promotor en un momento dado y por lo tanto incorporar a más agentes, ¿no? En un proyecto como este. Bueno, si os parece, vamos avanzando. Parece que en este caso, parece que el cómo implantarlo es lo que más interés puede despertar, así que fenomenal, porque al final, bueno, también la idea es ser prácticos, ¿no? Y si al final muchos de vosotros estáis ya versados en aspectos básicos de la contratación colaborativa y demás, pues nos podemos focalizar un poco, ¿no? En cómo afecta y en cómo desarrollar estas metodologías en función del rol que tenemos cada uno de los proyectos. Vamos, si os parece, con la segunda cuestión, que tiene más que ver con el formato, ¿vale?
Hoy lo que hemos hecho, como veis, es pues una charla, en este caso, pues, impartida, entre comillas, por mí, ¿vale? Donde, además, ahora si tenéis alguna cuestión, queréis participar, pues encantados de hacerlo. Pero se nos ocurre que pueden haber otras formas de darle un poco vida y contenido a este grupo y ayudar a aquellos que quieran pues implementar o promover IPD a hacerlo, ¿no? Entonces, la primera opción, ya digo, sería un poco formato en línea con lo que hemos hecho hoy. La segunda opción sería, pues un debate en el que invitaríamos a gente que tiene ya experiencia en estas metodologías y trataríamos de hablar sobre temas, ¿no? Varios temas relacionados con IPD que puedan ser de interés, pero en un formato más abierto, ¿no? Con más participantes. Otra modalidad que proponemos es hacerlo mediante entrevistas, ¿vale? Que pueden ser, pues, promotores, a constructores, a arquitectos, a gente que haya participado o que haya promovido ya estas metodologías y que nos puedan contar su experiencia. Nosotros también lo hemos hecho y podemos hacerlo. Y la última, que veo que de momento es la que más triunfa, pues es quizá la que requiere de más tiempo, en el sentido de que, pues eso, para hacer un taller práctico, quizá hay que dedicarle un poquito más de tiempo. A lo mejor no es algo que podamos hacer en 3/4 de hora, pero bueno, quizá pueda ser, como veo, la que más interés despierte, porque ahí, en definitiva, pues iríamos abordando, ¿no?, cómo desarrollar cada uno de los aspectos clave de un contrato IPD o de un proyecto gestionado con metodología colaborativa en sus diferentes modalidades, ¿vale? Así que, bueno, de todos modos, la encuesta la mantenemos abierta y le echaremos un vistazo por si hubiera más cuestiones, ¿vale? Y aquí era más una cuestión abierta, que en realidad lo podéis transmitir por aquí o por el chat dentro del evento. Si tenéis cualquier otra sugerencia, cualquier otra idea, algo que os gustaría que desarrolláramos o incluso alguien en particular que quisierais que invitáramos. Nosotros tenemos a mucha gente en la cabeza, pero a lo mejor vosotros conocéis a alguien interesante o que creéis que pueda tener sentido invitar a contarnos cosas. Así que, en fin, lo que se os ocurra, os dejamos, entre comillas, ahí ese buzón de sugerencias para el que lo quiera emplear y sugerir cualquier cosa. Y dicho esto, pues casi que nos quedamos aquí. Bueno, voy a detener la pantalla. Y bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o que quiera participar de algún modo. Nosotros encantados. No sé tampoco cuánta gente nos queda por ahí. Bueno, no está mal. Somos 15. Y si no hay preguntas, pues bueno, a lo que os invito en primer lugar es a que os suméis al grupo de LinkedIn que os comentaba, ¿vale? Es de libre entrada. Alguna gente sigue pidiendo permiso para entrar, pero se puede entrar libremente. Y, por supuesto, a compartir a través de ese grupo lo que queráis, o si queréis directamente y necesitáis cualquier cosa, cualquier información, algo de lo que he contado suscita algún interés, podéis, por supuesto, contactarme a mí, o hay mucha más gente en el grupo también, con mucha experiencia y que estará encantada, seguro, de contaros cosas. Así que, nada, ahí lo dejo. Si no hay preguntas, muchas gracias por haber asistido. Espero que haya sido útil y de interés. Y hasta la próxima. Tomamos nota de vuestras respuestas a la encuesta y nos ponemos en marcha para programar en unas semanas un nuevo evento. Gracias a todos y buenas tardes.